En el vasto y siempre cambiante panorama del béisbol profesional, una noche de otoño, la temporada de 2026, las tensiones llegaron a un punto de ebullición que sacudió los cimientos del deporte. El escenario estaba preparado para el anuncio del jugador más valioso, un momento que usualmente celebra la excelencia y la cima del rendimiento atlético. Pero este año, el aire vibraba con una electricidad diferente, una premonición de algo trascendentalmente desestabilizador. La sala, repleta de estrellas, ejecutivos y periodistas, contenía un nerviosismo palpable. Las cámaras de MLB Network enfocaban a los nominados, cada uno con una expresión cuidadosamente calibrada de esperanza y anticipación. Juan Soto, el bateador de los Mets, se sentaba entre sus compañeros, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba la intensa presión interna. Su temporada había sido espectacular, una demostración de poder y precisión que muchos creían merecedora del máximo galardón. Entonces, la gran pantalla cobró vida, proyectando los resultados de la votación final. Los números, fríos e implacables, aparecieron uno por uno, cada dígito una sentencia. Ohtani, 420. Schwarber, 260. Y luego, el que detuvo el aliento colectivo. Soto, 231. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, fue un vacío denso y opresivo, como si el mismísimo aire hubiera sido succionado de la habitación. Soto, el hombre que un momento antes irradiaba confianza, se congeló. Sus ojos, fijos en esos números, parecían incapaces de procesar la realidad que se le presentaba. No fue el triunfo unánime de Ohtani lo que le golpeó con la fuerza de un jonrón en el 9º inning. Fue la sorprendente e inexplicable diferencia en los votos de Schwarber. Esa brecha, más que el simple orden de los clasificados, era una bofetada al ego, un golpe bajo que resonó más allá de las estadísticas, directamente en el orgullo de un pelotero de su calibre. En el rincón de los Mets, donde la esperanza se había cocinado a fuego lento durante meses, la atmósfera se volvió tan gélida como un diamante en pleno invierno. La humillación era tangible. Según los murmullos que se filtraron desde el vestuario de los Mets, fue un ataque frontal a su autoestima, una herida que no cicatrizaría fácilmente. Inmediatamente después de asimilar los resultados, Soto se giró hacia sus compañeros más cercanos, su voz apenas un susurro. Soy el bateador designado con 56.2 puntos. La frase, cargada de un significado que solo un atleta de élite podría comprender, era una declaración de su propio valor estadístico, una forma de aferrarse a su identidad en medio del despojo. Luego, se le escuchó murmurar que quedar por detrás de 240 otros peloteros era una afrenta insoportable. No era un estallido de ira, sino una expresión contenida de una profunda herida emocional. Esas pocas palabras revelaron un dolor amargo que trascendía los números, una agonía que solo podía sentir un jugador que había dominado la cima durante años. Un silencio pesado y extraño envolvió el área de espera de los Mets. Nadie en la sala podía emitir palabra. La tensión era tan densa que, según los informes, se podía escuchar el débil tintineo de la Copa de los Dioses, el trofeo simbólico, como un eco de la fe quebrada. Los jugadores no podían apartar la vista del infortunado Soto, y una pesadez indescriptible se apoderó del espacio, reverberando como una habitación llena solo de latidos de corazones acelerados. Para los forasteros,
El resultado de la votación de esa noche no era simplemente una cuestión de cifras. Era un momento en que la dignidad y la reputación de un hombre habían sido silenciosamente sacudidas hasta sus cimientos, proyectando una sombra lúgubre sobre todo el vestuario. La controversia escaló con una velocidad vertiginosa, como una línea de foul que de repente se convierte en un jonrón. Inmediatamente después de que se anunciaran los resultados, una entidad identificada como Anxiety, con un nombre que encapsulaba perfectamente el estado de ánimo general, se puso en contacto con el equipo de Net Weather Report, exigiendo una explicación sobre la particularidad de la votación. Las fuentes cercanas a la investigación afirmaron que la solicitud de Anxiety fue firme, casi imperativa, buscando desesperadamente entender por qué las cosas habían tomado ese giro inesperado. Aunque externamente la indagación parecía ser un proceso tranquilo, aquellos involucrados de cerca revelaron que la voz de Anxiety estaba llena de una frustración incontrolable, y que las sospechas ya comenzaban a arraigarse profundamente en la mente de Soto. Soto, alimentado por esta creciente ansiedad y su propia convicción, comenzó a declarar que existían varias irregularidades. Mencionó específicamente una desviación en las clasificaciones, un momento inoportuno en el anuncio de los resultados y una manera sospechosa de editar las tablas de clasificación. Sus comentarios ya no eran meras expresiones de descontento, comenzaron a adquirir un tono de casi certeza, como si estuviera convencido de una verdad oculta. Según una fuente íntima de las operaciones internas de la MLB, Soto había confiado a sus allegados que la liga podría haber ajustado las clasificaciones iniciales para mejorar la imagen de Ohtani. Esta declaración, por su propia naturaleza, era grave, una acusación directa que socavaba la transparencia y la integridad de toda la liga. Desde el notorio escándalo de la votación del premio Cy Young en el pasado, rara vez se habían planteado sospechas tan profundas y con tal vehemencia. Las modificaciones que Soto señalaba no eran solo una cuestión de ranking. Tocaban el nervio de un enorme valor comercial, el poder de una marca internacional y la gigantesca estrategia de marketing de la propia MLB. Tales afirmaciones resonaron como un trueno en un día despejado, extendiéndose como ondas de choque por toda la comunidad del béisbol en apenas una noche. Cedar también compartió con su círculo íntimo que había aspectos anormales en el orden de publicación de los resultados de la votación y en la edición de los vídeos, lo que para él indicaba claramente un proceso premeditado y manipulado. De sus declaraciones, se podía inferir una fuerte sospecha de que la MLB había orquestado los resultados para destacar a un pelotero en particular y maximizar su valor mediático. La presencia de Ohtani, en particular, poseía un valor de mercado que trascendía el ámbito deportivo convencional. Era una marca internacional inmensamente atractiva para la MLB. Por lo tanto, se creía que Soto sostenía la opinión de que el deseo de la liga de vender a Ohtani podría haber llevado a sacrificar la transparencia del proceso de votación. Independientemente de la veracidad de esta cadena de sospechas, su mera existencia era suficiente para proyectar una sombra oscura sobre la reputación de la liga. Un sistema de votación manipulado tendría un impacto directo en el sistema de evaluación de los peloteros, la ética profesional de los periodistas y la transparencia general del béisbol. Esto no era un simple fly de rutina, era un problema mayúsculo. Los comentarios de Soto habían cruzado la línea de la frustración personal, convirtiéndose en una bomba de relojería. Lo que la MLB necesitaba desesperadamente era que la opinión pública reconociera y discutiera este problema con la suficiente seriedad como para sacudir los cimientos mismos de la liga.
Sus comentarios estaban a punto de lograr precisamente eso, y la tensión dentro del deporte había escalado drásticamente, como un pitcher lanzando con las bases llenas en el 9º inning. Mientras la vorágine en torno a la votación del MVP continuaba, se reveló que Soto, en la oscuridad de la noche, había enviado un mensaje largo y apasionado al chat interno de los Mets, implorando una explicación de los resultados. Según los testimonios de aquellos involucrados, el mensaje no solo contenía su ira y frustración, sino también la firme convicción de que su perspectiva era la correcta. Soto, tal vez, esperaba que sus compañeros de equipo se unieran a él, que lo respaldaran en su cruzada. Este mensaje era su último ruego por apoyo, un grito ahogado en el vacío digital. Sin embargo, esas expectativas fueron traicionadas de una manera inimaginable. Apenas unos segundos después de que el mensaje fue enviado, la pantalla del chat se llenó de silencio. Solo los discretos leído aparecían junto a sus palabras, y las respuestas que deberían haber llegado, los mensajes de aliento o incluso de debate, se desvanecieron sin dejar rastro, como la neblina matutina en el diamante antes de un juego. Algunos informantes describieron este momento como un silencio asfixiante, como si una ráfaga de viento helado hubiera barrido todo el vestuario, revelando un sentimiento de distanciamiento tan profundo que no podía ser simplemente falta de conocimiento. Los jugadores estaban leyendo lo que se decía, pero nadie respondía. Fue ese mismo silencio el que habló volúmenes sobre el ambiente dentro del equipo. Un out rotundo para Soto. Y lo que hizo que este silencio fuera aún más elocuente fue la reacción de Francisco Lindor, el capitán del equipo, el único que no permaneció completamente inerte. Su respuesta no fue una frase ni una opinión articulada, fue un simple y singular emoticono, una carita sonriente. El significado de ese sencillo emoji era abismal, un símbolo de claro distanciamiento o de un frío rechazo del mundo exterior. Que el capitán Lindor tuviera tal reacción solo sirvió para aumentar la tensión en el vestuario, señalando una grieta grave en la cohesión del equipo, una falla en la línea defensiva. La sonrisa, en su simplicidad, fue más devastadora que cualquier palabra de reproche. Era el strikeout más personal de la carrera de Soto. Mientras los rumores de una investigación de votación desestabilizadora comenzaban a extenderse silenciosamente por las redes sociales, un ambiente de tensión inusual se apoderó de la sede de la MLB esa noche. Según fuentes internas, el comisionado Rob Manfred, al enterarse de la situación, ordenó de inmediato una reunión de líderes de alto nivel. A pesar de la avanzada hora, su voz al teléfono, aunque normalmente era de una calma imperturbable, ahora transmitía una urgencia completamente diferente, casi febril. Una respuesta de emergencia tan marcada era sumamente inusual, y la rapidez con la que los altos funcionarios de la liga se movilizaron indicaba la gravedad y la naturaleza sísmica del asunto. El equipo de relaciones públicas, el departamento de análisis de datos y el personal de operaciones del equipo local que se reunieron en la sala de conferencias comprendían el poder destructivo de las sospechas que las declaraciones de Soto habían arrojado. Todos, según se dijo, tomaron sus asientos en una atmósfera de tensión palpable, como la que precede a un Juego 7 de la Serie Mundial. Desde el inicio de la reunión, Manfred declaró con una voz baja y sin emociones que la MLB no existía para el ego de ningún pelotero, dejando clara su política de sofocar este asunto con la mayor celeridad posible. Esta declaración no fue una simple charla ociosa, resonó en la sala de conferencias con una amenaza tácita pero absoluta,
y dejó a todos los asistentes sin palabras, inmovilizados en sus asientos. Un silencio tenso se apoderó de la sala, más espeso que la niebla en un juego nocturno. Era evidente que la situación requería una investigación exhaustiva y rápida para proteger la credibilidad de la liga. En cuestión de horas, la MLB respondió con un nivel de transparencia sin precedentes, un pitch perfecto en una situación de crisis. Publicaron todos los datos brutos de las votaciones de los periodistas, las marcas de tiempo de los envíos de votos y los registros de envío de cada votante, además de un análisis independiente de una agencia deportiva regional externa, una tercera parte imparcial. Era una demostración de su determinación para eliminar cualquier sombra de duda. Estos documentos estaban repletos de detalles forenses y demostraban inequívocamente que no había pruebas de manipulación en los resultados de la votación. Que una liga publicara información tan rápida y minuciosamente era extremadamente raro, y fue en verdad una respuesta admirable a una situación anómala. Inmediatamente después de la publicación de estos documentos, las llamas de la opinión pública que habían alimentado las acusaciones de Soto comenzaron a extinguirse rápidamente. Expertos y comentaristas reconocieron que, con tal aluvión de pruebas irrefutables, el debate llegaría a su fin. Uno tras otro, comentaron que no había base para continuar con tales acusaciones. Y en las redes sociales, las voces que habían defendido las acusaciones de Soto se desvanecieron tan rápido como una curva en el plato. La verdad, respaldada por datos, barrió instantáneamente todas las especulaciones y devolvió la iniciativa por completo a la MLB. Habían defendido su terreno con una defensa impecable. En medio de la inquietud que se extendía por el equipo de los Mets, mientras el escándalo de la votación del MVP sacudía a la MLB, las palabras de Mookie Betts resonaron en todo el país como una decisión que sacudió los cimientos de la situación. Betts era conocido por evitar conflictos y confrontaciones con otros peloteros, pero ese día, en medio de la tormenta, su voz se alzó con una autoridad tranquila. En el momento en que las cámaras de MLB Network se enfocaron en él, su expresión se volvió extrañamente serena, imbuida de una convicción que trascendía la ira, una nobleza que flotaba como un globo en el cielo azul. Luego, como para romper el silencio, pronunció estas palabras: «Cuando la envidia es más grande que el béisbol, el mundo entero se distorsiona». Los comentarios de Betts no fueron altisonantes ni provocadores. Fueron pronunciados con una calma y una indiferencia que no contenían ataques personales ni rabia alguna. Sin embargo, fue precisamente esa serenidad la que provocó un choque tan potente. Numerosos comentaristas señalaron que Betts había articulado lo que nadie más podía decir en ese momento, y la frase se convirtió rápidamente en un tema de tendencia en las redes sociales. Sherrard comentó en una transmisión que había sido un lanzamiento de 101 millas por hora. Incluso si intentas evitarlo, no puedes. Lo que ilustra el poder devastador de esas palabras. Lo que atrajo aún más la atención fue que esta declaración no fue una refutación directa de las acusaciones superficiales de fraude provenientes del exterior, sino una crítica silenciosa y personal sobre la actitud y la perspectiva del pelotero. Esto cambió la discusión de una mera disputa sobre la validez de la votación a una pregunta fundamental sobre qué deberían defender los peloteros en su núcleo. Para los aficionados y los implicados, las palabras de Betts representaban el verdadero sentir de toda la comunidad del béisbol. Muchos comentaristas creyeron que fue esta única frase, y no los datos, la que finalmente silenció al mundo exterior, y el curso de la controversia cambió drásticamente, como un bateador que conecta un Grand Slam en un inning decisivo. A medida que la controversia sobre el MVP escalaba, en el vestuario de los New York Mets, la insatisfacción de los peloteros
que antes habían permanecido en silencio, finalmente comenzó a manifestarse. Según fuentes internas, varios jugadores expresaron un fuerte descontento hacia Soto, quien era el epicentro del caos, y el ambiente en el equipo se volvió rápidamente tenso, como antes de una pelea en el dugout. Para dejar clara la situación, Pete Alonso afirmó que el equipo necesitaba calma, no solo externamente, sino también internamente, expresando su profunda preocupación por los comentarios que podrían generar más desorden. Los comentarios de Jeff McNeil aumentaron aún más la tensión. Según fuentes internas, McNeil hizo una declaración contundente en una reunión del equipo, afirmando que estaban tratando de crear una cultura ganadora y que no había lugar para una cultura de envidia o de desahogo de frustraciones. La estrella Francisco Álvarez, quien reconoció que el comportamiento reciente de Soto iba claramente en contra de la dirección del equipo, también dijo que nadie quería ver al equipo así. Por eso, también confió a sus allegados que debían evitar comentarios innecesarios hacia el exterior y expresó su preocupación por la actitud del mundo exterior que solo servía para agravar la confusión. Se informó que Álvarez expresó su perplejidad y fatiga ante la situación. Fue notable ver a Álvarez, conocido por su compostura inusual para su edad, mostrar tal grado de descontento, lo que indicaba que el problema estaba afectando gravemente a todo el vestuario, amenazando con desestabilizar la armonía del equipo, como una lesión clave antes de los playoffs. A medida que el debate escalaba en las redes sociales, con una confrontación cada vez más intensa entre facciones a favor y en contra, los expertos de ESPN ofrecieron un análisis perspicaz sobre la naturaleza de la situación, captando la atención de todo el país. En relación con la serie de comentarios y acciones de Soto, una figura clave señaló que Soto había intentado obtener una ventaja al victimizarse, pero este comportamiento, en última instancia, lo había empujado al centro de la controversia. Se enfatizó la posibilidad de que la confusión actual fuera causada por las propias palabras y acciones de Soto, y no por presiones externas. Este análisis se derivó de una comprensión objetiva de los hechos, no de una crítica emocional, y su agudeza cambió significativamente el enfoque de la discusión, reenfocando la atención hacia el origen real de la turbulencia. Mientras tanto, Shohei Ohtani, cuyo nombre había sido mencionado a lo largo de toda la controversia, permanecía impasible. Mantuvo un silencio absoluto, una quietud casi monástica. No mencionó el nombre de nadie, ni hizo comentarios sobre la situación en las redes sociales, en los medios o en las conferencias de prensa. Este silencio total, lejos de aumentar el caos, le valió el respeto de quienes lo rodeaban. Los comentaristas de ESPN describieron a Ohtani como alguien que estaba en el ojo del huracán, pero ni siquiera suspiraba, una imagen poderosa de su autocontrol. Su silencio en sí mismo habló volúmenes y fue ampliamente elogiado por su serenidad en medio de la adversidad. En contraste con la calma de Ohtani, los comentarios emocionalmente cargados de Soto se destacaron aún más, intensificando la confusión pública en ambos frentes. Cuando el debate continuó calentándose, una pregunta planteada por Hawk Sports provocó reacciones particularmente fuertes. Ohtani perdió el premio MVP, pero lo que realmente perdió fue el vestuario. Shedar. Esta breve y concisa declaración, aunque entregada con la frialdad de un análisis distante, fue lo suficientemente aguda como para definir la situación. Sugería la verdadera fuente de confianza en un pelotero, algo que las meras encuestas y los datos no podían transmitir.
Era un gran slam emocional. Esta reflexión resonó profundamente entre los aficionados, quienes compartieron las palabras con Takuma, generando cientos de miles de compartidos. Ex-peloteros y analistas también reaccionaron al momento, comentando que era un retrato cruel, pero preciso de la situación actual, volviendo a destacar la dura realidad que Soto estaba enfrentando. Este movimiento rápidamente dividió la opinión pública. Shedar. Las voces que defendían a Soto se convirtieron en una minoría, y muchos aficionados y expertos comenzaron a señalar que fue el propio Soto quien había escalado el caos y que su actitud había erosionado la confianza tanto dentro como fuera del equipo. Mientras tanto, el silencio de Otani fue elogiado por su poder tácito, haciendo que su presencia se destacara aún más en medio de la confusión. Silencio y caos, la disparidad entre la calma y el drama. Su retirada fue tan profunda que se aceptó ampliamente como un símbolo de la actual turbulencia, un recordatorio de que, a veces, la ausencia de palabras es la declaración más contundente de todas.